Muy bien, continuándolo donde lo dejamos, vamos a empezar a crear lo que es la estructura de nuestro proyecto. Como esta estructura la queremos hacer pensando en un proyecto grande, lo que queremos hacer es dividir ya sea por módulos, ya sea por toda la configuración, tenerla de una manera más ordenada y no tener todo revuelto, que al final de cuentas si nuestro proyecto se va a expandir muchísimo o desde un inicio va a ser muy grande, el problema va a ser en hallarnos en nuestro código y ni siquiera tanto ustedes que van a programarlo, ni siquiera alguien que vaya a incorporarse al equipo de programación lo va a entender. Muy bien, vamos a empezar con los archivos que van a nivel raíz. Primero vamos a crear nuestro archivo .slintrc.json. Este es el archivo que vamos a necesitar para que nuestro Slint TS estándar empiece a funcionar de la mejor manera. Vamos a empezar con los parser options y le ponemos sobre qué proyecto se va a basar nuestra Slint, pues en el archivo tsconfig.json. Ahorita vamos a crear lo que es este archivo. Luego nos vamos a lo que es el extends. ¿De qué va a extender este archivo Slint? Ok, nosotros instalamos TS estándar. Entonces vamos a poner punto, es decir, vámonos desde la raíz, node modules, ts-estándar, que es la librería que acabamos de instalar, y vamos a agarrar el archivo slintrc.json. Y acá abajo vamos a poner lo que son las reglas, y aquí le podemos poner todas las reglas que queremos desactivar o agregar. Esta parte a mí me gusta agregar lo que es la regla, más bien desactivarla, TypeScript Slint explicit function return type. Ok, vamos a apagarla. Es decir, hay veces que creamos funciones donde no se especifica qué tipo de dato va a retornar. Entonces, con esta función apagada, ya no vamos a tener ningún problema en nuestro linter. Pero si la tenemos prendida, nos va a estar mostrando un error, y no se va a calmar hasta que lo arreglemos. Continuando con lo que es la parte de la estructura, vamos a crear nuestro archivo .slintignore. Este slintignore va a ignorar qué archivo, es como el git ignore. Vamos a poner qué archivos queremos que ignore para que no haga lo que es la evaluación del linter. Entonces vamos a agregar lo que son los node modules, porque estos son una carpeta con muchas carpetas, con muchos archivos, que a nosotros no nos interesa porque nosotros no la desarrollamos. Entonces vamos a ignorar los node modules y vamos a ignorar también lo que es nuestra carpeta build. Esta carpeta build va a ser todo el código compilado de nuestro TypeScript a JavaScript. Entonces el TypeScript sí lo podemos controlar, pero ya cuando se compila nuestro código a JavaScript, ese código no lo podemos controlar de qué errores tiene ni forma de programar. Entonces vamos a ignorar esos archivos. Vamos a continuar con nuestro archivo clásico gitignore. Este gitignore ya sabemos para qué nos sirve. Es para cuando tengamos git en nuestro proyecto, va a ignorar estos archivos y no los va a subir al repositorio. Vamos a ignorar lo que es VS Code, esta carpeta es donde yo le puse la configuración del workbench, es decir, del espacio de trabajo donde estoy ahorita. La carpeta build no la queremos que la suba porque ese es un código que ya simplemente sirve para producción. La carpeta node modules, esta carpeta, como ya lo sabemos, es una carpeta que tiene muchísimo contenido y que la podemos borrar sin ningún problema. Solamente la recuperamos haciéndole npm install o yarn install y tenemos esta carpeta que son dependencias que tiene nuestro proyecto. Luego lo que es nuestra archivo .env, que son las variables de entorno, que deben de ser protegidas, que deben de ser secretas y por eso no queremos que estén en nuestro repositorio. Y pueden agregar aquí lo que es el package lock.json. Entonces vamos a dejar esto de esta manera. El siguiente archivo que vamos a crear va a ser el .env, nuestras variables de entorno. Por lo mientras vamos a crear una variable de entorno que sea el puerto donde queremos que nuestro servidor corra, el puerto 3000. Y entonces para decir a la gente qué variables de entorno tenemos, le ponemos nuestro archivo .env.example, que es una copia de
nuestro archivo de variables de entorno simplemente sin el valor. Es decir, aquí le estamos indicando a las personas que deben de tener un archivo env con un puerto y aquí le ponen el valor que ellos van a querer. Terminando lo que es la configuración de estos archivos en directorio raíz, vamos a crear una nueva carpeta que sea nuestra nuestra carpeta source, que es donde va a estar todo nuestro código, todo lo que vamos a programar. Para empezar, vamos a crear una carpeta dentro de nuestra carpeta source que se llame config. En esa carpeta vamos a colocar toda la información de nuestras variables de entorno. Y ustedes van a decir, oye, pero entonces ¿de qué me sirve tener este archivo? Ok, esto nos va a ayudar creando aquí lo que es el config.ts, es decir, ts de TypeScript. Esta carpeta, más bien este archivo, nos va a ayudar a mantener organizado nuestra configuración de la aplicación de una mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar nuestro archivo .env de la carpeta env. Como pueden ver, aquí hay varios errores que tenemos y que se nos va marcando porque todavía no tenemos nuestro archivo de configuración tsconfig.json. Ahorita vamos a eso. Es más, vamos a hacerlo de una vez para que no nos marque los errores que vamos teniendo con el transcurso del tiempo. Para hacer esta configuración de tsconfig, como ya habíamos instalado anteriormente lo que es nuestro compilador, ya tenemos, en este caso, si no existe este comando, me aparece en rojo. Si sí existe, me aparece en verde. Ok, el compilador TSC, si lo tengo, entonces le pongo TSC, que es de TypeScript, init. Le damos Enter y nos va a aparecer este archivo de configuración, que lo podemos ver. Tiene muchísimas cosas. Tiene el target, tiene qué tipo de módulos queremos, el root dir, bla, 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 muchas cosas. Bueno, si quieren saber más acerca de qué significa cada una de estas o por qué nos interesa tener cada una de estas configuraciones, pueden dejarlo en los comentarios para saber si quieren un curso de TypeScript. Por lo mientras, yo ya tengo copiado aquí alguna configuración que la voy a estar pegando. Entonces, esto de los paths ahorita lo ignoran, más adelante lo voy a explicar. Entonces ya tenemos nuestro archivo de configuración tsconfig.json. Ok, perfecto. Ahora sí, una vez teniendo esto, vamos a recargar lo que es el programa, lo que es nuestra ventana, para que vuelva a tomar lo que son los valores de lo que es la configuración, porque nuestro archivo, nuestro proyecto no lo había tomado. Muy bien, como podemos ver, como ya reiniciamos la ventana, hay veces que pasa esto con el VS Code y todo eso, todos los errores y todos los que tenemos. Entonces ya nos corrige el error, ahora nos dice .env está declarado, pero no está usado. Una de las cosas que yo les quiero recomendar agregar aquí en su settings.json, ya sea de manera de general o de manera workbench, es decir, cuando digo workbench me refiero a que a nuestro proyecto donde estamos trabajando vamos a agregar el editor.format on save, es decir, que cuando guardemos se formatee, le ponemos en false. De esta manera, si tenemos un error del linter, le pico control S y si se fijan, me dice aquí too many blank lines, es decir, muchos espacios en este archivo. El máximo son de 0 permitido. Entonces, simplemente le pongo control S y me lo formatea de manera automática. Bueno, esto sigue siendo configuración de Slint, configuración de TypeScript, configuración de todo lo que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Si quieren un video sobre eso, se los puedo explicar más adelante. Continuemos con esto. Vamos a crear lo que es el import. Vamos a importar lo que es esta librería y vamos a poner el .env config. Muy bien. Ahora vamos a exportar lo que es lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos exportar? Ahorita, como solamente tenemos una variable de entorno, vamos a poner el port y vamos a acceder a la variable de entorno. Port process.env.port. Si no tenemos ninguna variable, ningún valor en nuestra variable de entorno, entonces queremos que acceda nuestro servidor al puerto 3000. Le podemos poner de esta manera. Ok. Aquí ya nos están mandando errores de linter, entonces vamos a corregirlo y le podemos poner comillas o de alguna otra manera. Vuelvo a decirlo, esto no es un curso de JavaScript, de TypeScript, simplemente es una configuración, un setup.
Vamos a crear ahora a nivel source lo que es la carpeta roots. En la carpeta roots es donde vamos a estar creando pues todas nuestras rutas de los archivos. Entonces dentro de la carpeta roots vamos a crear un archivo index.ts y vamos a importar lo que es el router de Express. Excelente. Vamos a ver los errores. Router está definido pero no está siendo usado. Y bueno, vamos a poner const router es igual a router. Creamos una variable. Vamos a crear lo que es una variable llamada router. ¿Para qué? Para después poner router.use y le vamos a poner, no sé, API. Y aquí va lo que es el archivo de las rutas de nuestros módulos. Ahorita lo configuramos. Mientras vamos a comentarlo para que sepan cómo está la configuración. Y ahorita mismo en este video les voy a enseñar cómo poner por lo menos una ruta. Muy bien. Por último, para finalizar, vamos a exportar nuestra variable router. Muy bien. Ahora, necesitamos una carpeta middlewares. Los middlewares, el middleware que vamos a crear se va a llamar error handler. Ok, ¿para qué necesitamos esta carpeta, este middleware, este error handler? Este archivo lo vamos a crear para estandarizar los errores que vayamos a retornar para que mantengan un único formato. Muy bien. Vamos a exportar la clase de esta variable. Vamos a crear más bien una clase de HTTP error que extiende de la clase error. ¿Para qué queremos esto? Bueno, queremos crear una nueva clase que se llame HTTP error, que tenga los valores o las variables de error, y vamos a crear nuestra propia clase para llamar, en vez de throw new error, le ponemos throw new HTTP error. Vamos a pedir dos variables, el status code, es decir, el número de error que vayamos a tener, y lo que es nuestro mensaje, que es un string. Como constructor, vamos a pedir lo que es el status code. Bueno, aquí lo complementa lo que es el GitHub Copilot. Entonces vamos a poner lo que es el message y es un string. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner super. Vamos a poner this.statuscode. Es decir, que este status code hace referencia, este status code es igual a el status code que nosotros le vayamos a pasar a la hora de mandar llamar lo que es nuestra clase. Y también nos falta lo que es el mensaje. This message, es decir, el mensaje, el valor de este mensaje va a ser igual al mensaje que nosotros le pasemos cuando estemos mandando llamar nuestra clase. Muy bien. Ahora, ya tenemos lo que es nuestra clase HTTP error. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una variable que se llame handle error middleware. Vamos a pedir lo que es el error, que es de tipo HTTP error, que acabamos de crear. O puede ser también uno de tipo error, que sea el original, vamos a llamarlo de esta manera. Vamos a pedir un request que no va... Vamos a pedir lo que es el request, pero no lo vamos a ocupar porque no vamos a mandar llamar nada, no vamos a querer obtener nada. Vamos a obtener nuestro response. Vamos a importar todos estos tipos de lo que es Express, es decir, el tipo request es de tipo request, más bien la variable request es de tipo request, la variable response es de tipo response, y por último vamos a ocupar lo que es next, es decir, para saltar al siguiente middleware que sea de tipo next function. Muy bien. Función de flecha. Está un poco largo. Y vamos a hacer esto más chico para poder visualizarlo de una mejor manera. Muy bien. Aquí dentro de esta variable, de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Si el error que estamos pasándolo es de tipo... es una instancia de HTTP error, es decir, de nuestra clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer de nuestro error lo que es el status code
el mensaje. Vamos a poner lo que es la respuesta. Res.status va a ser ¿qué status vamos a regresar? Pues el status code que nos vayan a pasar. Y vamos a regresar un JSON que sea el status code, es decir, que en el mensaje que regresemos vamos a ponerle el status code. Este fue un error 404, 403, 405, 500. Y por último, lo que es nuestro message. Si el error no es una instancia de HTTP error, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, significa que tenemos otro tipo de error. Entonces vamos a regresar un error 500 y vamos a ponerle un status code 500 y el mensaje que fue un error internal server error. Es decir, si nosotros tenemos un error de una base de datos, no va a generarnos un error de tipo HTTP error, porque esto solamente lo vamos a manejar nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ok, queremos un error, va a regresar esto. Pero si es un error de base de datos o de cualquier otra cosa que nosotros no hayamos controlado, va a regresar un error 500 y el mensaje va a ser un internal server error. ¿Por qué vamos a hacer esto? Por si llegamos a tener un error de base de datos, no va a decir específicamente, ¿sabes qué? Hubo un error al insertar un string en esta columna que es de tipo entero, porque esa información no le interesa al cliente, no le interesa al front. Esa información solamente la tenemos el back. Y esa información la podemos ver nosotros en nuestro back. Muy bien, aquí tenemos varios errores. Primero vamos a corregir que estos son... Vamos a ver qué dice. Rec es declarado, pero su valor nunca ha sido leído. Ok. ¿Qué hacemos? Le ponemos un guión bajo. ¿Para qué? Para indicarle que... Ok, nada más lo tenemos ahí porque es la posición donde va lo que es el request. Si se lo quitamos, el request lo va a tomar como el res y pues eso va a ser un error. Y de igual manera, lo que es next function, vamos a ponerle un guión bajo porque no lo estamos ocupando. Aquí otro error que tenemos es que en la parte de off, S minúscula, el instance off, yo lo puse en mayúscula, nos marca error, S minúscula. Aquí necesitamos un enter. Y por último, vamos a ver qué error nos marca lo que es nuestra función. Ok, missing return type on function, es decir, estamos olvidando qué tipo de retorno vamos a tener en nuestra función, qué vamos a estar retornando. Entonces, como no estamos retornando algo en específico, simplemente, como les decía, podemos deshabilitar esta regla, que es el explicit function return type, que la habíamos configurado en nuestro archivo slint rc.json, pero no me lo está tomando. ¿Por qué? Vamos a averiguar por qué. Como pueden ver aquí en el error handler, vamos a cerrar todo lo demás. Vamos a dejar lo que es el error handler, el slint, y vamos a cerrar esto porque no nos interesa. Si se lo quitamos, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque tenemos un error en nuestro slint rc.json, en nuestra regla. Debe de haber un error aquí. TypeScript slint explicit function. Aquí es function. Y una vez que lo agregamos y lo escribimos bien, pueden ver que ya no tenemos el error mostrando. Es muy importante saber qué es lo que estamos escribiendo. Y claro, llegamos a tener estos errores, pero hay veces que por este tipo de errores no los detectamos a tiempo y puede llevarnos mucho tiempo. Muy bien, ya tenemos nuestro error handler. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a crear nuestro archivo. Vamos a cerrar todo primero para tener un poco más de orden. Cerrar todos los archivos. Vamos a agregar dentro de nuestra carpeta source un archivo que se llame alias.typescript. Ok, como les decía, en este alias vamos a estar ocupando lo que son los seudónimos o los apodos o los alias de nuestros módulos, de nuestras rutas. Es decir, en vez de estar escribiendo .. símbolo no. Algo así, y luego source, y luego nos vamos a roots, y luego nos vamos a index. En vez de escribir todo eso, simplemente escribimos @source, roots, index db, ts. Es un ejemplo. Ok, vamos a crear nuestro archivo alias. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a importar lo que es el módulo alias de módulo alias, es decir, de la librería de módulo alias que nosotros instalamos en la sección anterior. Ahora vamos a importar lo que es path
¿De dónde? De path. ¿Esto para qué? Ay, no módulos, no. De path. ¿Esto para qué? Para saber qué path, qué camino necesitamos agregar o de dónde estamos, de dónde vamos a partir o qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer con el path es unir nuestra ruta directorio o nuestra ruta raíz. En este caso, nuestra ruta raíz la vamos a marcar como que es source y luego la vamos a unir con hacia dónde queremos que vaya. Vamos a empezar. Module alias, es decir, vamos a llamar esta importación que acabamos de hacer, le ponemos punto y le ponemos add aliases. Como pueden ver, me lo autocompleta aquí porque nosotros instalamos lo que son los tipos de module alias. Y vamos a crear lo que es un objeto. Para empezar, queremos nuestra carpeta source. ¿A dónde me va a mandar? A lo que es guión bajo dir name. Muy bien. Ya tenemos un alias para nuestra carpeta source. Ahora, queremos lo que es la carpeta middlewares. Y vamos a poner path.join. Vamos a poner de dónde vamos a partir, es decir, de nuestra archivo, nuestra carpeta source, dir name. Y vamos a dirigirnos a lo que son los middlewares. Puede ser así o puede ser igual, sin la barra. Yo lo hago de esta manera para que se entienda mejor. Luego vamos a agregar lo que es nuestra carpeta de modules. Ahorita la vamos a crear. Esta carpeta de modules van a ser donde se van a incorporar o bueno, se van a encontrar todos los módulos de los recursos que vamos a estar ocupando. Vamos a poner lo que es el path.join igual dir name y /modules. Y por último, vamos a crear el alias para nuestra carpeta config, que es lo mismo. path_join, dir name, /config. Como pueden ver, aquí me marcó un error. Los strings deben de estar en comillas simples. Entonces le pico control S y me lo corrige de manera automática. Muy bien. Una vez teniendo esto, aquí pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Es decir, si quieren agregar otra carpeta que se llame models y vuelven a crear lo mismo. Si van a agregar una carpeta que se llame controladores. Y aquí va de esta manera definido. Y también, si lo definimos de aquí, para que nuestro archivo sepa de dónde va a estar tomándose toda esta información, lo tenemos que agregar en nuestro archivo tsconfig.json. Como pueden ver, aquí el path es de source y va a agarrar lo que es la carpeta source y módulos. Aquí va a agarrar lo que son los módulos que acabamos de crear. Módulos. Y también lo va a agarrar. Tenemos que agregar aquí también lo que es middlewares. Y vamos a querer lo que es la carpeta de middlewares. Y por último nos falta la de config. Config. Vamos a ver si nos lo autocompleta. Muy bien. Ya tenemos nuestros paths definidos de una manera más simple. Son 4 y aquí son 4. Excelente. Y ahora sí, vamos a lo más importante, vamos a llamarlo de esta manera. Nuestro archivo dentro de source, que se va a llamar index.ts. Este archivo lo vamos a estar creando, o más bien lo vamos a crear para poder poner toda la definición que vamos a poner de nuestro servidor. Es decir, vamos a agregarle qué variables vamos a necesitar, qué middlewares, las rutas que vamos a necesitar. O sea, aquí vamos a definir todo lo que acabamos de crear, lo vamos a juntar todo en el index para que a la hora de levantar nuestro servidor, el servidor sepa qué archivo va a tomar, en este caso index, y va a levantar toda la configuración que acabamos de hacer. Aquí vamos a crear lo que es una clase. Esta clase nos va a ayudar a encapsular la funcionalidad y las características del servidor en un solo objeto. También nos va a permitir organizar el código relacionado con el servidor en una estructura más cohesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sea más lógica y consistente y va a facilitar la reutilización y el mantenimiento del mismo. Vamos a empezar. Vamos a crear una clase que se llame server. Vamos a crear dos variables. Read only, una que se llame app, que va a ser nuestra aplicación del tipo application, y la otra va a ser el puerto, que va a ser de tipo string.
Muy bien. Ahora, nuestro constructor. El constructor va a tener dentro, cuando queramos instanciar una nueva clase, una nueva variable con nuestra clase server, no vamos a pedirle nada. ¿Por qué? Porque esto ya lo vamos a estar definiendo. Entonces, application, vamos a importarlo de Express y ya no nos marca lo que es el error. Pero estos errores nos están marcando porque lo tenemos que poner en nuestro constructor. Bueno, this app es igual a Express. Ay, me adelanté. This app es igual a Express. Vamos a mandar a llamar lo que es la función de Express. Y Express lo vamos a importar. ¿De dónde? ¿De dónde lo vamos a importar? Bueno, Express. Vamos a agregarlo aquí. Import Express de Express. Muy bien. Ya tenemos esto. ¿Qué sigue? El puerto. This.port. Y aquí, como pueden ver, el autocompletado nos pone aquí process.env.port. Pero dicen ustedes, oye, pero eso no lo hicimos hace rato en el archivo config. Es correcto. De esta manera vamos a poner config. Y aquí, como pueden ver, el alias ya lo está importando de esta manera en automático. Config. Ya no tiene que ponerle lo que era punto o es más bien punto slash config. Config. Nada. Eso ya lo hace de manera automática nuestros alias. Entonces, ¿qué config vamos a usar? El que tiene la variable llamada port. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hace esto? En nuestro archivo env vamos a crear nuestro variable port. Lo que es el archivo config va a agarrar lo que es el port. Si no existe el port, lo va a asignar automáticamente al puerto 3000. Y por último, este puerto lo toma del que tiene nuestro archivo config. Ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear unos métodos que sean de la siguiente manera. Vamos a empezar, es decir, start. Vamos a empezar lo que es nuestra clase. Va a retornar un void, es decir, va a retornar nada. Podemos quitárselo también si quieren. Entonces, ¿qué va a retornar? Digo, ¿qué va a retornar? Nada. ¿Qué va a tener esta clase? This.app. Y va a escuchar nuestro servidor. ¿En dónde? En this.port. Es decir, el puerto que se le asigna aquí. Y bueno, vamos a hacer lo que es una función de flecha. Y vamos a imprimir aquí servidor corriendo en el puerto. Y vamos a poner lo que es this.port. Muy bien. Para hacerlo un poco más divertido, le vamos a agregar un emoji que sea un cohete. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro método llamado roots. ¿Qué es lo que va a ocupar? Lo que es este método, thisapp.use. Y vamos a ocupar nuestro variable roots. ¿Y de dónde lo vamos a importar? Vamos a importarlo de roots. ¿Y dónde estamos? En archivo raíz. Pues, es decir, ¿dónde está roots? En source. Nosotros nos encontramos a este nivel. Es decir, punto slash en nuestra carpeta roots. Eso es lo que usaríamos si no tuviéramos lo que es nuestra archivo de nuestro alias. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar este error. ¿Por qué? ¿Por qué nos aparece este error? Bueno, porque nuestro index no tiene nada. Entonces nos aparece error porque pues no tenemos ni estamos exportando nada. Vamos a dejarlo de esta manera por lo mientras. Después nuestras rutas, una vez que pasen lo que son las rutas, o bueno, cuando estén pasando las rutas, vamos a ver si no tenemos un error. Y vamos a usar nuestro middleware, que sería handle error middleware. Y lo vamos a importar. Como pueden ver, se importa automáticamente con el alias. ¿Qué vamos a usar después? Vamos a usar un middleware, pero ya no va a ser nuestro middleware, va a ser el middleware que hace que nuestras peticiones de Express acepten JSON y devuelva JSON. Muy bien. Una vez terminando esto, archivo, es más, lo voy a comentar. No lo voy a comentar. Lo voy a dejar. Pueden decir, ya terminé. No, ok. Aquí estoy mandando a llamar nuestras rutas en nuestro middleware. Más bien, aquí tengo mis rutas y mi middleware, pero no lo estoy mandando a llamar. ¿Por qué? Lo tenemos que agregar a nuestro constructor. This.roots. Y luego se va a ejecutar lo que son nuestro this.roots.
middlewares. Y bueno, tenemos lo que nos salimos de nuestra clase. Vamos a crear una nueva variable que se llame server, es igual a new server. Y esta variable vamos a inicializar o vamos a llamar el método start. Ok, de esta parte ya tenemos casi todo, casi acabamos. ¿Qué nos falta? Lo que es la carpeta modules. En esta carpeta de modules vamos a crear todos los módulos de nuestro proyecto. Es decir, aquí van a estar todas las carpetas de nuestros módulos, las cuales van a tener lo que es un router, un controlador y un servicio. Entonces, módulos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a crear un módulo que se llame alumnos. Este módulo va a tener un archivo que se llame alumnos.roots.ts. Este archivo, esta carpeta también va a tener lo que es un archivo que se llame alumnos.controller.ts. Y por último va a tener lo que es el alumnos.service.ts. Estos son los tres archivos que componen un solo módulo. Vamos a crear un servicio de manera rápida. Esto es solamente para que sepan cómo se va a estar creando o cómo funciona lo que es esta estructura. Y vamos a exportar de manera asíncrona una función que se llame getAlumnos. Estos getAlumnos van a regresar una promesa de tipo alumno, que sea más bien un arreglo de alumnos. Y bueno, vamos a crear lo que es const alumnos. Vamos a usar nuestro lo que necesitemos. En este caso nos pone await alumno.find. Es decir, aquí estaríamos usando un ORM, pero como no lo tenemos, no lo vamos a estar usando. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es alumnos es igual a, va a regresar un arreglo que tenga un objeto de un ID y un nombre. En este caso, Juan. Muy bien. Y vamos a retornar lo que es esta variable return alumnos. Ok, esto lo vamos a quitar mientras va a ser un arreglo de string. Más bien, va a ser un objeto. Estamos retornando lo que es un objeto. Ahora, después de esto, este servicio va a lo que es un controlador. Entonces, muy bien. Vamos a exportar const. Lo que va a ser, no sé, obtener alumnos. Es igual a async. ¿Por qué asíncrono? Porque también esto es asíncrono. Async. Y aquí vamos a pedir todo lo que necesita. Ric de tipo request. Express. Res de tipo response. De express. Y next de tipo next function. Igual de express. Vamos a hacer una función de flecha. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Pues puede ser una promesa de tipo void. ¿Por qué? Porque no vamos a retornar ningún tipo. Aquí es donde vamos a poner nuestro res.json. Muy bien. Ponemos nuestro try catch, porque puede fallar nuestra función. Vamos a tener un error. Try catch. Aquí vamos a poner un error. A mí me gusta hacer esto. Un log console.log que diga error en obtener alumnos. Y le ponemos aquí el error. Excelente. Aquí y luego le ponemos el next. ¿Para qué? Para que propague lo que es el error. En nuestro try vamos a ponerle const alumnos es igual a, y le ponemos una await. ¿Por qué? Porque está haciendo una petición. ¿A dónde? A get alumnos. Y vamos a importarlo. Y ya tenemos nuestros alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Un res.json. ¿De qué? De los alumnos. Muy bien. Aquí, como pueden ver, no estoy ocupando el request. Entonces le voy a poner guión bajo. Y ya teniendo esto, vamos a nuestras rutas. En las rutas, que era lo que yo estaba diciendo,
aquí vamos a separar de nuestros módulos lo que son las rutas y todo lo que vamos a estar creando. Aquí es donde vamos a importar nuestro router. ¿De dónde? ¿De dónde? De Express. Muy bien. Vamos a crear una variable de router que es igual a lo que acabamos de importar. Y por último vamos a poner router.get / como pueden ver aquí el autocompletado nos está sugiriendo poner lo que nosotros hicimos en nuestro controlador, es decir, lo que es el request, el response. Entonces esto nosotros ya nos lo evitamos, como simplemente poniendo nuestro controlador y lo exportamos de esta manera. Ahora lo único que nos falta es poner nuestro export default y nuestro default router. Aquí tenemos un error, este es de nuestro Slint. También lo podemos eliminar de manera global. Vamos a copiarlo, podemos copiarlo. Vamos a nuestro archivo Slint rc.json. Le ponemos aquí comillas y le ponemos off. Y ya como pueden ver ya no tenemos este error. Ahora nos vamos a nuestra carpeta roots. Y bueno, vamos a descomentar todo esto. Y aquí después de use vamos a ocupar de roots. Vamos a importar estos roots del controlador. Es decir, import. Vamos a ponerle alumnos router from. Vámonos a nuestra carpeta de modules. Luego de aquí nos vamos a la carpeta alumnos. Luego de aquí agarramos el alumnos.router. Y este alumnos.router lo ponemos en esta parte de aquí. Y esta API le ponemos alumnos. Entonces cuando queramos obtener los alumnos que acabamos de crear, simplemente accedemos a localhost. En este caso el puerto 3000, que era el que le asignamos. Le ponemos API, le ponemos alumnos. Y con esta URL podemos obtener nuestros alumnos. De esta manera tenemos más estructurado lo que es nuestro proyecto de Node. Y si luego tenemos un módulo que se llame profesores, podemos crear lo mismo, igual crear otras 3 archivos y luego al crear, importar lo que son profesores de router de módulos profesores, alumnos, profesores.roots. Y simplemente aquí creamos lo que es profesores.roots / profesores. Y de esta manera tenemos mejor acomodado nuestro proyecto. En lugar de tener todo amontonado en el index o tenerlo todo amontonado en el router, en este caso en este archivo index router donde estamos, o de igual manera hasta aquí en nuestros módulos, en vez de tener aquí nuestro request, response y aquí todo lo que acabamos de crear en nuestro controlador, lo tenemos de manera separada. Entonces si tenemos un error en nuestro controlador, simplemente nos dirigimos a obtener alumnos. Ah, no, que tuvimos un error en nuestro servicio, pues nos vamos a get alumnos. Yo lo que hago aquí es dividir lo que es el controlador y el servicio. El servicio lo pongo en inglés y el controlador lo pongo en español. ¿Para qué? Para no tener lo mismo, get alumnos, y que simplemente diga aquí el await. Ok, no sé qué get alumnos está teniendo. Que igual puede ser get alumnos as get alumnos service. Entonces aquí lo único que sería poner esto así. Y ya, sería de una mejor manera. Pero yo me ahorro todo eso poniéndolo en inglés y en español. Y ya para finalizar, vamos a hacer los scripts de nuestro archivo package.json. Si no, ¿de qué manera vamos a echar a andar nuestro proyecto? Vamos a empezar con el archivo de dev. Es decir, con este archivo lo que buscamos es levantar nuestro servidor para que cuando nosotros vayamos haciendo los cambios, el servidor detecte los cambios que se hicieron, vuelva a compilar porque estamos usando TypeScript y de esta manera
vamos a tener el resultado en tiempo real una vez que guardemos y bueno, lo que tarda en compilar nuestro compilador de TypeScript. Para esto vamos a usar nuestra librería de TSC Watch. Entonces, TSC Watch es como si hiciéramos aquí el NodeMon y el TSC con la bandera Watch. Entonces, esta librería, este paquete, nos va a ayudar a configurar nuestro entorno, bueno, más bien nuestro script de desarrollo de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque somos TSC Watch y una vez que sea exitoso nuestra compilación, pues bueno, vamos a escapar. Esto de escapar es porque necesitamos poner aquí lo que es el node, como pueden ver, de dónde queremos, más bien qué queremos usar, qué comando queremos usar. Ok, vamos a usar el siguiente, que es node, y aquí vamos a ponerle build, es decir, vamos a acceder a nuestra carpeta que se va a compilar aquí, build, y vamos a acceder a nuestro archivo index, y volvemos a escapar lo que son las comillas. Entonces, con esto ya terminamos nuestro script de desarrollo, pero también si queremos compilarlo, vamos a usar lo que es el comando build. Y ese comando build solamente vamos a llamar nuestro compilador de TypeScript, nada más. Entonces, una vez que hagamos npm run build, se va a compilar nuestro proyecto y nos va a generar lo que es la carpeta dist. ¿Por qué? Porque lo pusimos aquí en nuestro archivo, nuestra carpeta build. ¿Por qué? Porque lo pusimos en nuestro archivo tscconfig. ¿En qué parte? Específicamente aquí. Y aquí le podemos cambiar el nombre de build o dist, pero bueno, lo voy a dejar con build. Siguiente script que vamos a poner es el de lint. ¿Para qué nos sirve este comando? Simplemente para que nuestro paquete de slint revise todos los archivos que tengamos configurados ahí para que lo revise y va a ver si hay un error. Si hay un error, nos va a mostrar en consola. Si no hay ningún error, no nos va a mostrar nada. Entonces vamos a hacer lo que es el comando slint, que vamos a revisar todos los archivos que se encuentran aquí que contengan la extensión TypeScript, es decir, TS. El siguiente comando que vamos a poner es el start. Una vez que ya está compilado y que ya vamos a lanzar a producción, pues vamos a ejecutar nuestro comando fácil y sencillo, node build index. Entonces de esta manera, start es start. Muy bien. De esta manera, cuando ya esté en producción nuestro código, vamos a usar el comando npm run start. Y de esta manera vamos a levantar nuestro proyecto. Y como ya no vamos a estar haciendo cambios, no va a escuchar los cambios porque no le interesa. En producción no vamos a estar haciendo cambios. Y bueno, por último, vamos a agregar este comando que personalmente lo agrego en mis proyectos, que es para limpiar lo que tengamos en nuestro archivo, en nuestra carpeta build. Vamos a remover nuestra carpeta, simplemente para limpiarlo. Cuando lo ocupamos, pues cuando queramos limpiar toda la indexación o bueno, todos los archivos y crearlos, vamos a llamarlo así desde cero. Entonces de esta manera tenemos estos comandos, estos scripts que son los necesarios y bueno, este de test lo podemos eliminar. De esta manera ya completamos con nuestro setup para poder empezar a usar este proyecto de Node con arquitectura de módulos, basado en módulos. Entonces de esta manera ya podemos tener nuestro código más ordenado y más limpio. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer todo esto que hicimos de una manera tan simple y tan sencilla como lo es con un paquete que ya está diseñado para hacernos todo este setup de una manera fácil, con un comando que es el comando espacio init, así nada más. Y bueno, ya para no extenderme tanto, me despido aquí. Espero que les haya gustado mucho este video. Compártanlo con sus amigos, usen este setup en sus proyectos, en su trabajo, en lo que tengan que hacer y van a ver que se les va a facilitar mucho la vida. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.